¿Cuál es tu historia de oh, mierda, tengo que salir de aquí ahora mismo? Hace unos años vivía en Baltimore y volvía a casa conduciendo por una zona conflictiva de la ciudad. Sentado en un semáforo detrás de un coche que ya estaba parado, otro se pone a mi lado a la derecha. Sin pensar en ello, el semáforo se pone en verde. Ninguno de los dos coches se mueve y veo que un coche se acerca a toda velocidad detrás de mí. Miro a mi izquierda y veo a dos tipos corriendo hacia mí. Estoy muy agradecido de haber dejado un buen espacio entre el coche de delante y yo. Lo engancho alrededor del coche de delante y salgo a toda velocidad. Estaba seguro de que iba a ser víctima de un robo de coche o algo peor. Me alegro de que hayan calculado mal su plan y me hayan dejado ese espacio. La lección es que siempre hay que mantener la cabeza en movimiento en Baltimore. Un tipo que conocía se detuvo detrás de un coche en una calle de parada. Tan pronto como se detuvo la gente en el coche delante de él, saltó y corrió a la parte trasera de su coche, por lo que hacia él. Dio marcha atrás y golpeó al coche de detrás. La gente de delante corrió alrededor de su coche hacia los lados opuestos, solo estaban cambiando de asiento/conductor. Estaba durmiendo en casa de una amiga, fui a la cocina a por agua, su padre me abrazó por detrás. Tenía 14 años, supongo, nunca más fui a su casa. Cuando tenía 15 años, fui a casa de una amiga. Su padre estaba fumando en la cocina y, al ver que su hija traía amigos, se excitó y empezó a coquetear con algunos de nosotros. Fue súper asqueroso. Cuando llegué a casa, le di a mi padre un gran abrazo y le dije, estoy muy contenta de que nunca hayas ligado con ninguna de mis amigas. Se quedó en silencio por un momento y parecía un poco confundido, luego finalmente dijo, qué manera de tener un bajo nivel de exigencia, cariño. Hace 3 años, un fuerte terremoto de 7,1 MW sacudió el centro de México. Yo estaba en el tercer piso del edificio de mi escuela cuando sonó la horrible alarma sísmica y el edificio empezó a temblar como si fuera gelatina. Estanterías cayendo, partes del techo derrumbándose, gente gritando, era un infierno. En toda esa locura, tu único instinto te grita que saques el culo del puto edificio. Imagínate esto. Sabes que toneladas de acero y hormigón caerán sobre ti si no lo haces. Sin embargo, y es un gran sin embargo, a menos que estés en la planta baja del edificio, es decir, que no tengas que tomar ninguna escalera/ascensor para salir y la salida esté cerca, debes luchar contra ese instinto. Es vital que te quedes donde estás y te arrastres junto a un escritorio/silla/cama, cualquier cosa que pueda protegerte de los escombros del edificio que se derrumba. La cosa es que si el edificio se derrumba y estás a mitad de camino hacia la salida, tus posibilidades de supervivencia son bastante escasas, más aún teniendo en cuenta que las escaleras son las primeras estructuras que se derrumban en un terremoto. Así que todos mis compañeros y yo nos quedamos en posición fetal junto a nuestros pupitres, luchando contra nuestro instinto de salir de aquí ahora mismo, esperando a que pasara el terremoto. Al final, por suerte, nuestra escuela no se derrumbó con el terremoto, pero sí lo hicieron varios edificios de los alrededores. Dato interesante. El silencio inmediatamente después de un terremoto es aterrador. Luego se empiezan a oír los ladridos de los perros, el zumbido de los helicópteros y las sirenas de las ambulancias. Cuando estaba saliendo con mi ex y vi al traficante de drogas detenerse. Llevaba unos 30 días limpio y aunque quería consumir no podía hacerlo más. Cogí lo que podía llevar y me fui. Lo dejé para siempre y ahora llevo 12 años limpio. Estaba en el centro de Nueva York, a un par de manzanas del WTC, contemplando un incendio. Había un montón de gente mirando. Habían bloqueado algunas calles, y le pregunté a un policía cómo podía llegar a donde tenía que ir más al centro. Me dijo que calles estaban cerradas, pero que podrían ampliarlas, así que debía ponerme en marcha. La conversación fue bastante casual. Cuando empecé a alejarme, miré hacia atrás y él tenía la radio en la oreja y, por lo que escuchó, le entró el pánico, se puso blanco como un fantasma y empezó a gritar que la gente se alejara. Me di la vuelta y salí corriendo de allí y llegué al puente de Brooklyn antes de que cayera la primera torre. Estábamos sacando tierra y rocas para hacer sitio a unos escalones que daban acceso a la parte inferior de un patio que tenía una tubería de gas que iba a un pozo de fuego. Estaba allí con mi jefe y mi supervisor y, de repente, oí un silbido de despresurización de una tubería de gas y salí corriendo.
Resulta que solo estaba presurizado con aire y no con gas en ese momento y solo teníamos que conseguir que alguien viniera a arreglar el agujero que habíamos hecho sin necesidad de evacuar el lugar de trabajo. Mi jefe me echó la bronca, pero tendré la misma reacción si vuelve a ocurrir. Fui a un nuevo ginecólogo por un dolor y un quiste en el ovario. El médico parecía tener unos 20 años. Primero me preguntó, ¿es usted sexualmente activa? Le dije que no. Su respuesta, ¿por qué no? ¿No tienes novio o qué? Le miré de forma extraña, como si tuviera que ver un novio con esta mirada. De todos modos, luego fue a hacer un examen interno y había moretones en mis muslos por hacer rebotar a mi hija hacia arriba y hacia abajo. Me frotó torpemente los moratones durante unos segundos y me preguntó si alguien me había hecho daño. Luego, mientras tenía sus dedos dentro de mí, dijo, «Oh, vaya. Hicieron un gran trabajo al coserte después de tu bebé, porque estás apretada». Me quedé helada durante un segundo y luego me senté. Me preguntó si sabía hacerme un examen de los pechos y le dije bruscamente que sí y me levanté para irme. Me agarró del brazo y me dijo, bueno, te voy a enseñar cómo hacerlo de todos modos, para asegurarme de que lo estás haciendo bien. Salí tan rápido como pude y ni siquiera me registré en la enfermería. Estaba tan incómoda y me sentía tan asquerosa. Estaba conduciendo hacia el norte por la I-65 en medio de Indiana. El cielo se estaba oscureciendo, el viento arreciaba, empezó a granizar, encendí la radio para escuchar que un tornado estaba cerca. Determiné que estaba detrás de mí yendo del Soalni a punto de cruzar la interestatal. Los demás coches circulaban despacio o se aparcaban por la lluvia y el granizo, yo movía el culo para alejarme de allí. Cada 2 años me doy un atracón de vídeos de tornados, y hace poco aprendí que a veces el tornado se mezcla con otras nubes o con la oscuridad de tal manera que ni siquiera te das cuenta de que estás conduciendo hacia uno. Da tanto miedo darse cuenta de que ni siquiera puedes saber que está justo delante de ti. Día de San Patricio, medianoche. Yo, 26 años en ese momento, estaba caminando a casa desde el bar irlandés en el que trabajaba. Vi a un chico atacar a una chica y huir. Comprobé que la chica estaba bien y me quedé con ella hasta que llegó la policía. Hice mi declaración y les dije que estaba nerviosa por volver a casa. 2 tipos que estaban en el lugar se ofrecieron a acompañarme a casa. El policía dijo, ahí lo tienes, está solucionado. Así es, me envió con 2 extraños. Me reprendí a mí misma por estar tan nerviosa, y me dije que era muy amable por su parte el ofrecerse a acompañarme a casa. Estábamos a medio camino de mi casa cuando empezaron a hablar de lo que habían presenciado, de cómo esa chica merecía ser atacada, y de que su amigo, el atacante, no había hecho nada malo. Mis sentidos arácnidos no solo estaban en marcha. Eran electrizantes. Estábamos llegando a la última calle poblada antes del oscuro callejón y luego al parque que necesitaba atravesar para llegar a casa. Sabía que si seguía caminando con esos tipos, estaba en peligro. Simplemente lo sabía. Comprobé mi teléfono y les dije que mi amigo estaba en el club más cercano, justo al otro lado de la calle, les agradecí su oferta de acompañarme a casa y me dirigí a la entrada del club antes de que pudieran decir nada. Me subí a un taxi, y cuando pasamos por el callejón esos me estaban esperando. Se habían burlado de mi idea de entrar en el club, y me estaban vigilando. No sé lo que me habrían hecho, pero esa es mi mayor historia de haz caso a tus instintos, y me alegro mucho de haberlo hecho. Me estaba pateando porque mi gerente, que también era mi amigo / crush, se había ofrecido a acompañarme a casa, pero no quería que él mismo tuviera que caminar todo el camino a casa en la otra dirección después.